con Horacio Reutemann, presidente de la DAIA, que viene a promover lo que va a ser una jornada de diálogo y convivencia por la paz este miércoles en el Museo de la Constitución, pero vamos a aprovechar un ratito para hablar de varios temas. ¿Cómo andás, Horacio? Bien, colaborando con la mesa del diálogo, que es el organismo que convoca, digamos, este acto, para hacer un acto realmente que congrega a toda la ciudadanía santafesina. Vos sabés que son días muy cruciales, obviamente, para el judaísmo en general, porque después de la masacre del 7 de octubre, digamos, y naturalmente la reacción del Estado de Israel, se desató todo un debate, que suelen ser debates cada tanto, a propósito del judaísmo. Y la verdad, hay que ser sinceros, se empieza a discutir el judaísmo. Es como que encima Milei ahora toma la decisión de viajar a Estados Unidos digamos, a agradecerle la ayuda a una persona que digamos, representa para un sector del judaísmo una cosa muy importante, pero que tampoco es institucionalmente judaísmo. Y es como que todas las cosas se mezclan. ¿No sienten eso? A ver, yo lo que veo, digamos, no que se discute el judaísmo es una religión, es una forma de vida, hay judíos, laicos. Se discute el Estado de Israel. Y yo, entonces, claro, o sea, está bien, perfecto. Sí. A ver, se discute el Estado de Israel, yo creo que es una parte no mayoritaria y que realmente no están a favor de una paz y demás. A ver, si a mí me preguntan, ¿puede haber una paz? Sí, indudablemente puede haber una paz, pero se requieren condimentos, se requiere que haya voluntad de las partes, porque es una paz de parte del Estado de Israel y de parte de Palestina, con la cual hoy no está en guerra. Hoy Israel está en guerra con Hamas, con el grupo terrorista Hamas. No con los palestinos, tal así que con Cisjordania, en la cual está la autoridad palestina, no hay ningún conflicto, sin más que cosas menores que vienen de hace mucho tiempo atrás. O sea, pero más que nada con terroristas que están dentro de la Cisjordania, pero no con el gobierno de la autoridad palestina, que es la mayoritaria en la Cisjordania. Dicho esto, digamos, yo no creo que sea pertinente ni discutir la existencia del Estado de Israel, y personalmente no estoy dispuesto a hacerlo. No, claro que no. Estoy dispuesto a hacerlo. Yo no te lo planteaba desde ahí, no, al revés. Yo lo que digo es que es increíble cómo se retrocede en la discusión, porque aparecen expresiones muy duras, digamos. Yo escuchaba ayer a Quique Pessoa, un tipo al que considero inteligente, lúcido, de lo que llama el horizonte progresista, y Quique Pessoa decía, lo que hay que revisar es la creación de Estado de Israel. No, ¿cómo vamos a discutir eso que lo decidió la humanidad? Decidió las Naciones Unidas, en 1947, el 29 de noviembre, las Naciones Unidas dicta la resolución 181, llamada la resolución de partición, en la cual determina que el territorio llamado Palestina, pero no porque está ocupado por Palestina. Palestina viene de la época de los romanos. Claro, porque no había un Estado palestino. No, que el nombre Palestina lo ponen los romanos en la antigüedad, antes que hubiera, digamos, árabes o palestinos, como quieran llamarlo. En la cual determina que tiene que haber un Estado judío y un Estado árabe. El Estado judío se crea, es Israel, el Estado árabe no se crea, y 7 estados árabes, ejércitos del Estado árabe invaden Israel, se produce una guerra. Israel gana esta guerra, digamos, y mantiene el Estado de Israel y no se crea el Estado palestino. Tal así que lo que hoy es lo que sería el territorio palestino, digamos, para el futuro Estado palestino, es ocupado la parte de Cisjordania por Jordania, la parte de Gaza por Egipto. Desde el 1948 hasta 1967, esos estados, tanto Jordania como Egipto, tuvieron ellos la autoridad sobre esos territorios. En ningún momento se creó un Estado palestino cuando estaban en la posibilidad esos países árabes de crear el Estado palestino. Dicho esto, me preguntás, ¿soy partidario de un Estado palestino? Sí, por supuesto. Y claro, sí. Sí, por supuesto. Pero tienen que haber condiciones, digamos, primero un reconocimiento mutuo, segundo, fronteras seguras, ¿sí? Tercero, fin de un terrorismo, porque con el terrorismo como está, imposible, digamos, hacer un Estado tanto uno como otro. Fíjate vos que en Gaza, ¿sí? No hay una ocupación israelí, ni hay gente, ni hay un judío. Tampoco hay un Estado palestino ahí. Sí, hay un gobierno, sí, conformado, dirigido por Hamas. Ese gobierno, sí, que está, digamos, con autoridad sobre Gaza, es el que provoca la masacre
del 7 de octubre. Claro, y lo que provoca la masacre del 7 de octubre, y es una cosa que discutimos bastante acá, es, che, ¿y qué querés que haga Israel con la masacre del 7 de octubre? Porque digo, ¿qué dice, bueno, pero es contraterrorismo? Algunos hablan de terrorismo de Estado, digamos entendiendo. Pero digo, ¿qué querés que haga Israel con los 1.400 muertos y con los secuestrados? ¿Cuál querés que sea la respuesta? A ver, ¿cómo catalogamos a una organización, ¿sí?, que tiene autoridad sobre un territorio, es cierto, pero que esa misma organización provoca una masacre como el 7 de octubre? Masacre en la cual asesinaron a un bebé, asesinaron, sí, mujeres embarazadas. Pero aparte provocaron actos que están filmados. Ustedes, creo, sí, los vi. 100 periodistas tuvieron la posibilidad de ver los videos inaguantables, decía, ¿sí? Cremaron bebé en hornos, asesinaron, cortaron, sacaron, digamos, bebé con cuchillo. Sí, fue la crueldad en su máxima expresión. En máxima expresión. Yo creo que ISIS, con lo que mostraban los videos, se quedaron cortos en relación a lo que estos videos muestran. Inaguantables. Los periodistas que lo vieron dicen que era inaguantable. Yo lo vi, a mí me llegaron y son inaguantables. Insoportables. Son inaguantables. ¿Y qué estaban destinados a crear terror? ¿Cómo denominás una organización de ese tipo si no es una organización terrorista? ¿Cuál es la reacción? Hablan de proporcionalidad. ¿Cuál es la proporcionalidad en ese caso? Y segundo, ¿qué haríamos? Yo creo que tendríamos que pensar, ¿qué haríamos nosotros si nos pasara algo similar? Si cuando hay algún robo, algo menor, van y quieren o linchan a un ladrón porque robó. Acá. ¿Con qué autoridad moral decimos qué es lo que tiene que hacer? Sí. ¿Que ahí puede haber exceso? Puede haber. Y toda guerra hay exceso. Vuelvo a insistir. A ver. La pregunta es, ¿qué reacción tuvieron también los mismos que hoy dicen, que critican la reacción desproporcionada o no, cuando murieron 500.000 personas en Siria, cuando se combatía contra ISIS, contra el Estado Islámico? 500.000. Cuando había 13 millones de desplazados, 7 millones tuvieron que irse de Siria y 6 millones desplazados dentro del territorio. ¿Qué reacción tuvieron? ¿Qué reacción tuvieron cuando murieron 300.000 personas en la guerra entre Arabia y o sin ir más lejos, ¿qué reacción tuvieron con la invasión rusa sobre Ucrania o Serbia con Kosovo o Azerbaiyán con Armenia? Ninguna. Entonces la pregunta es, ¿tienen empatía con los palestinos? ¿Tienen empatía con los árabes? Si murieron árabes en Siria, murieron árabes en Yemen, mueren árabes... Ahí es donde yo te digo que aparece el antisemitismo. Entonces tenemos que convenir, que no es tanto la empatía con el palestino, sino la antipatía con el otro interlocutor, en este caso Israel. Y se da un fenómeno raro, inexistente, digamos, durante mucho tiempo, que es que la mayor reacción que la tomen como antisionista, como antisemita, como quieran, no surge de la derecha, sino surge de la extrema izquierda. Y vos, si es un fenómeno nuevo, sí, es un fenómeno nuevo. Como es un fenómeno nuevo, el antisemitismo que tenemos hoy en Argentina, porque hoy, antes decíamos, bueno, lo que pasa en Europa acá no nos pasa, lo que pasa en Estados Unidos no nos pasa, el problema con las universidades en Estados Unidos, acá no sucede. Y ahora empieza a pasar. Y ahora no empieza, ya está. Ya hay 3 universidades de la UBA con serios problemas de antisemitismo. Ya hay colegios de Buenos Aires que les recomiendan a sus niños no ir con distintivos que lo identifiquen como judío. Eso no hay antecedentes, nunca pasó acá, Connie. Nunca pasó. Con esa virulencia, agresiones físicas, y si pasó fue muy puntual. Tenemos que ya retrotraernos a la semana trágica para tener una... Sí, me consta. Entonces realmente tenemos que tener mucho cuidado, y digamos, con lo que decimos, y en ese sentido ser muy prudentes. Y lo que se revisan, dicen que hay que revisar si la existencia o no del Estado de Israel, es su problema. Que si la persona que vos nombrás, que Pessoa o alguna otra... No, a mí me sorprende que hayan avanzado hasta esa digamos, que es una discusión que
que no tiene ningún sentido, digamos, porque hay una decisión de todas las organizaciones de paz en la posguerra, después del genocidio nazi sobre el pueblo judío, después, digamos, de la imposibilidad del pueblo judío de tener su propio Estado. De verdad estamos discutiendo la existencia de un Estado. Además, lo que vos decís, ¿qué querés? Que es un Estado además moderno, que es un Estado que elige sus autoridades por la vía democrática, que es un Estado que tiene ejemplos científicos y tecnológicos que han demostrado que en el medio del desierto se puede hacer una nación desarrollada. Yo lo he discutido mucho acá, ¿por qué no eligen los demás hacer un Estado parecido y establecer, digamos, un vínculo de paz y siguen eligiendo también es ponerse en la cabeza de la cuestión. Lo hemos discutido acá con dirigentes palestinos, pero ¿por qué no eligen ser una sociedad moderna? O en todo caso ser un país democrático y eligen... Porque además Israel está discutiendo contra un grupo terrorista, no contra un ejército. No está peleando contra un ejército. No están peleando contra un ejército, están peleando contra un grupo. Además, están pidiendo un Estado laico, socialista, un Estado laico y socialista, cuando lejos está los que están ahí de querer algo laico o querer algo socialista, digamos. Y aparte, digamos, pedir a Israel, como decís, Israel viven 2 millones, 1,5 millones de árabes en Israel. ¿Sí? No es perfecto, pero bien y con un nivel de vida muchísimo más grande y con plena libertad. Hay representantes árabes en la legislatura, en la Knesset israelí. Hay jueces de la Suprema Corte árabes. Jueces que a su vez han metido preso a presidentes del Estado de Israel por cuestiones que para acá serían muy menores. Acá tenemos lamentablemente ejemplos de muchos, ¿sí? Mucha mayor gravedad que no están presos. Ya me metió preso uno de los jueces que es árabe. Que hay mucho por hacer, sí. Que hay problemas, sí. Pero un Estado que elige sus autoridades, sí. A veces no escapa a la general de la ley. Lamentablemente sí, hay un gobierno más de derecha, sí, pero hay un momento más de derecha en Holanda, en Polonia, en Hungría, en Argentina en Argentina, y no pienso desaparición. Y ni pienso desaparición de muchos estados que han sido creados de 48 o posteriores al 48. Y la pregunta... Yo se lo discutí a un amigo, vos estás pidiendo, pero es un estado artificial. ¿Y el resto de los estados qué son? ¿Cuáles? Porque ¿Argentina qué es? Si no, porque si no hay que discutir el origen de todos los estados. Todos los estados. Y Panamá es un desprendimiento de Colombia, y el Líbano un desprendimiento de Siria. Sí, India y Pakistán están divididos, debería ser lo mismo. Y Palestina también se va a hacer un estado artificial, se puede ser tildado un estado artificial, porque... Todos los estados son, son definiciones humanas que se consiguen en el 90% de los casos como consecuencia de la lucha. Y la otra pregunta, sí que viene después, vos querés que desaparezca el estado de Israel, el estado artificial. ¿Cuál es tu idea con respecto a los 7,5 millones de judíos que viven en Israel? Si ya vimos el ejemplo, lo que pasó el 7 de octubre, que tomaron una pequeña parte, hicieron lo que hicieron, ¿te imaginas si tomaran todo el territorio? Sí, es un asesinato de 7,5 millones. Lo lamento, ¿qué quieren? Que se dejen, digamos, asesinar. Y igual, yo te digo, a mí me sorprende la aparición de algunos discursos que a mí me parecen son pre-Segunda Guerra Mundial. Casi, yo he escuchado gente decir, pero los judíos manejan la economía del mundo. Bueno, serán algunos judíos con algunos cristianos, con algunos árabes. Me parece que hablar del judaísmo como una raza que domina la economía del mundo es un poco antisemita. No es un poco, es todo antisemita. Meter un colectivo digamos, haciendo referencia a algunos integrantes de ese colectivo, está tildado como antisemitismo. Exactamente, porque también podríamos decir los mismos, sí, de ser contrario al Islam, porque hoy son más fuertes económicamente Arabia Saudita, sí, Emiratos Árabes, Dubái, sí, son muchísimo más fuertes, en definitiva, son los dueños de todos los clubes de fútbol de Inglaterra, y en la medida de los países en los cuales le permiten. Y que son todos los árabes son los que manejan el mundo, la economía del mundo. ¿Y cuántos cristianos hay? ¿Cuántos católicos hay? Eso es antisemitismo. Está tildado así como antisemitismo cuando vos a un colectivo le adjudicás la responsabilidad por lo que sucede a alguno. Si hay algún asesino judío, son todos los judíos son asesinos. Eso es lo que están haciendo.
lamentablemente hay un crecimiento un crecimiento, y tenemos que estar preocupados y por eso yo te decía al comienzo que había como un discurso claramente es antisemita, pero lo que estoy diciendo es que hay como una discusión de nuevo del judaísmo, como si de verdad el judaísmo encerrara el mal. ¿Viste? De verdad es muy peligroso. Es muy peligroso. Y aparte toman a todos los judíos como si fueran... Sí, también dicen que manejamos la prensa del mundo, y nosotros nos quejamos. Sí, CNN no es precisamente judío, es capitales árabes, y así Al Jazeera es capitales árabes, y hay muchos medios, digamos, o sea, que están manejados por ahí. Entonces vos decís, bueno, además está bastante desequilibrado el tema mediático respecto a la interpretación. Yo escuché en la televisión norteamericana o en la televisión europea algunos informes muy duros contra Israel, digamos, y hay muy pocos medios, salvo los medios obviamente generados desde la propia comunidad, digo, que instalen la versión de la necesidad del reproche armado de Israel hacia Hamas. Indudablemente que, digamos, bueno, lamentamos las víctimas civiles, hay víctimas civiles de los dos lados, y realmente, y el problema va a ser incluso qué pasa después, o sea, cómo se reconstruye Gaza, porque en definitiva son 2 millones de personas que están sojuzgadas, no solo por Israel, yo creo que sí, porque en definitiva, la inversión de fondos que se hizo para hacer toda la parte defensiva u ofensiva, digamos, no fue volcado, digamos, en beneficio de la comunidad en general. Podrían haber hecho una Singapur ahí, digamos. Sí, y hay mucha plata gastada en armas, y dice, ¿por qué no hay plata gastada en hospitales? De verdad, es un desatino. Vamos a hablar 2 minutos de esto que están convocando, que es la Mesa del Diálogo Santafesino, el Acto por la Paz en el Mundo y la Convivencia Pacífica en el País. Por una diversidad de la paz, el diálogo y la convivencia democrática, va a ser este miércoles a las 18. Va a tener una duración aproximada de 45 minutos en el Museo de la Constitución. ¿Lo convocan por qué? Lo convocamos porque entendemos desde la Mesa del Diálogo, y bueno, no soy autoridad de la Mesa del Diálogo, pero soy forma integrante, además, porque entendemos sí que podemos poner un granito de arena en la convocatoria por la paz, y fundamentalmente por la convivencia pacífica en nuestro país. ¿Sí? Y también dar un mensaje contra el antisemitismo, porque lo que vos decís, lo vemos, y se pidió a la Mesa del Diálogo, y así se entendió, digamos, que es un mensaje de convivencia, de paz, de no discurso de odio, ¿sí? De un problema grave, que en definitiva que está a 15.000 kilómetros de distancia y que nos tiene que afectar. Pero además de eso, nosotros ya tenemos nuestros propios problemas, ¿sí? Empieza una nueva etapa en la cual la convivencia pacífica va a ser fundamental para poder salir adelante, digamos. Con Guille hablábamos, el viernes se conoció que hubo una amenaza de bomba contra el Ministerio de la Mujer, que hay a través de redes sociales advertencias a sectores vinculados al kirchnerismo, de persecución. Digo, yo soy de los que creo que hasta que, digamos, no haya expresiones concretas, uno puede creer que se trata un poco de la efervescencia del enfrentamiento, pero digo, es horrible que empiecen a pasar estas cosas y que tengan que ver con la persecución por la forma de pensar del otro. Indudablemente, sí, nos manifestamos absolutamente en contra de persecuciones de cualquier tipo, de escrache de cualquier tipo. Sí, realmente convenimos que para salir de esto, y lo hemos manifestado en muchas oportunidades, para salir de esta situación a la cual realmente es una situación extrema, nosotros quizás no nos damos cuenta de a qué nivel hemos llegado, y decimos, bueno, hemos tocado fondo. No hemos tocado fondo, siempre hay algo más profundo lamentablemente, se necesita que haya una unión nacional, si es cierto, política de Estado, sí, como hay en otros países. Vemos en Chile, digamos, Uruguay mismo ha pasado de gobierno de derecha e izquierda, pero hay un proyecto, hay política de Estado que no se modifica. ¿Sí? En Chile, digamos, pasó de un gobierno de derecha a un gobierno manejado por un miembro del Partido Comunista. En Uruguay pasó de un ex miembro de un grupo guerrillero a un grupo de centro o centro derecha o de derecha, y no se modificó. Acá no tenemos esa política, es una política pendular que tampoco sirve digamos, y que no nos... En ese sentido, bueno, un llamado de la Mesa del Diálogo, en la cual realmente están todas las fuerzas
la gran mayoría, muchas de las sí, además de las expresiones religiosas, ¿no? Las expresiones religiosas, las universidades, los grupos, digamos, de expresión, la CGT, UPCN, a la convivencia pacífica en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sí, y en la República Argentina. ¿Y se te queda algo respecto a lo de Milei? No, lo evacué fuera de aire. Mi pregunta era si esta rama o esta corriente del judaísmo que sigue Milei es la que sigue la mayoría de los judíos, o por dónde va el tema, como para entender, porque uno de repente lo vio con un rabino todo el tiempo que le dedica su parte del día al rezo, que se puso en manos de cierto ente espiritual o de un Dios y ahora le va a agradecer. ¿Cómo hacemos para comprender la mentalidad y el espíritu del presidente electo, básicamente? A ver, en principio, me preguntás si es es mayoritaria. No, no es mayoritaria, es minoritaria. La mayoría de la comunidad judía de Argentina es o conservadora o reformista, que son ramas mucho más. Para tener una idea, conservadora no es exactamente la identificación de como conocemos un término conservador. Es una rama progresista, mucho más progresista, digamos, es más liberal. En definitiva, el que trae la rama conservadora al país es el rabino Marshall Meyer, que fue miembro de los fundador en la época de la dictadura de los derechos, los derechos humanos, y que luchó, digamos, hizo frente a la dictadura. O sea, la mayoría es conservadora o reformista, no es ortodoxa. Al margen de eso, digamos, o sea, yo particularmente separo el tema, no conozco, digamos, el porqué ni cómo lo manifiesta. Yo preferiría, digamos, separar la religión de la política y, digamos, y que, digamos, y no mezclar una cosa con otra. No sé qué incidencia puede tener, digamos, su acercamiento a esa rama del judaísmo en relación a las políticas nacionales, ¿no es cierto? Hoy leía cosas que son absurdas porque dijo que interpretaba la Torá desde la economía. Digo, la verdad es que no deja de ser... hay que decir algo respecto al judaísmo, porque esto lo aprendí yo muy de chico. El judaísmo es una religión que básicamente está basada en la interpretación de textos también, ¿no? Y digamos, y hay distintas interpretaciones, distintas vertientes, y unificar al judaísmo digamos, en una sola rama es cuanto menos digamos, raya la ignorancia, por lo menos en el estudio del judaísmo. A ver, nosotros como judíos no tenemos un papa, digamos, como hay en la religión católica, no hay una autoridad suprema. Hay muchos y cada rama tiene su rabino y cada rama, digamos, dicta sus propias leyes. Hay cosas comunes, pero no son todas iguales, ni muchísimo menos. Yo lo que interpreto también, que interpretar, digamos, traer a la realidad argentina algo, digamos, la Torá que tiene varios miles de años de antigüedad, no creo que sea aplicable. No lo quiero extender, sé que si me quiere dar una cortita. Un minuto. Me gustaría preguntarle, ya que yo no soy judío ni nada, desde la comunicación, ¿cómo siente usted que se tratan los temas? Porque uno por ahí movilizado por el horror de la situación, por ejemplo en el conflicto Israel-Hamás, uno quiere exponer algunos temas que le preocupan, que ve, que supone que va con los valores de uno, humanitarios, ya sea de sectores palestinos o sectores israelíes, pero está este peligro de caer siempre en un discurso de odio, un discurso antisemita o cosas que uno ve en los medios nacionales que rápidamente escalan a lugares peligrosos. Entonces, ¿cómo le gustaría o cómo ve usted la parte de la comunicación? Y nada, a nosotros nos sirve para no caer en ese error. Ahora, al principio yo creo que para opinar sobre el conflicto Medio Oriente lo que pediríamos al periodismo es que se informe, que esté, digamos, que no se opine, digamos, en función de lo que se escucha o se lee, digamos, en los medios nacionales o internacionales, sino que se informen, digamos, y que entiendan, digamos, cuál es la realidad de algo muy complejo, muy complejo. A ver, todos los misiles que, sí, el día 7 de octubre, no solamente pasó lo que pasó, sino que cayeron 5.000 cohetes, morteros, misiles en un territorio de 70 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando se analiza, decir, bueno, ¿qué pasaría acá si caen 5.000
lo que sea, bomba, lo que sea, 5.000 en un día. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué pasaría si? Entonces vos podés entender, digamos, algo así, ¿qué pasaría si matan de la manera que mataron a 1.200, 1.400, el número que quieras, de la manera que mataron? Entonces, podés entender mejor la reacción. De ahí en más, lo que pasa, hay que meter en un contexto, es una guerra. Y vos le decís, si se habla de ese conflicto, lo único que pediríamos, que si hablen de todos los conflictos de la misma manera. O sea, yo veo que hay muchos, digamos, informes de todo tipo sobre este conflicto, y no escuché lo mismo de un conflicto como el de Siria, que murieron 500.000 personas, ¿sí? 500.000, ¿sí? Un muerto tiene valor, pero 500.000 tienen mucho más efecto que 10.000, y no lo manejaron. O 300.000 entre Arabia y Yemen, que murieron 85.000 niños, asesinados 85.000 niños. Entonces, que sea equilibrado, ¿sí? Y vos decís, hubo muchos conflictos en el mundo. ¿Tenés algún recuerdo de alguno que se haya tocado en una porción mínima con relación a lo que se trata este conflicto? Y la pregunta es ¿por qué? Cuando entiendas ese por qué, quizás puedas dar un informe más equilibrado. Horacio, te agradezco, te tenés que ir, ya son las 11 casi 50, así que liberado estás. Muchísimas gracias por agradezco, no, disculpen, digamos, tengo otro compromiso a las 12. Está buenísimo charlar un rato. Y lo que sería bueno que tengan una playa de estacionamiento, algo donde estacionar. Sí, porque estuve dando vueltas. Si no hubiera pequeña, Horacio. Hubiera llegado una radio muy pequeña. Si hoy estamos fuera de aire, así que todos los que te van a escuchar seguramente a través de las cápsulas que andan dando vuelta por internet. Gracias por la invitación. Muy amable. Horacio Reutemann, titular de la DAIA, se saca rápido los auriculares y el micrófono y se va porque tiene un compromiso ineludible. La voz institucional de la DAIA en Santa Fe me parecía muy importante. Y además hablando de lo que estamos hablando todo el tiempo y respondiendo lo que todo el tiempo intentamos dilucidar, que es cómo miramos este conflicto de Israel con Hamas, y que de alguna manera siempre pone en evidencia, siempre pone en evidencia, digamos, la diferenciación que se hace todo el tiempo entre lo que es un ataque de Israel respecto a lo que son los ataques de otros estados del mundo. Pero bueno, es solo para seguir pensando. Para eso va a haber una jornada de reflexión este miércoles en el Museo de la Constitución a las 6 de la tarde, que va a durar 40 minutos. Están todos invitados.